Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes, estamos iniciando nuestro programa como siempre y tenemos la visita hoy de dos hermosas damas, hermosas chicas que nos acompañan. Vienen sobre todo para compartir con nosotros como siempre de las lindas actividades que hacen los jóvenes, cómo también se proyectan hacia el futuro. Jóvenes para los jóvenes siempre tiene este objetivo y entonces les invitamos a todos ustedes, queridos jóvenes, queridos papás también, si tienen ahí a sus hijos que están en cosas interesantes y que pueden traernos aquí, ¿verdad? Para dar a conocer las cosas lindas, no solamente las cosas feas. Incluso ahora que estamos todos preocupados por el coronavirus, entonces demostrar igual, ¿verdad? Que tenemos cosas lindas y que tenemos que seguir luchando. Y siempre es la lucha es lo que nos hace vencer, ¿verdad? En la medida en que nosotros nos proponemos. Y es lo que estas hermosas chicas nos traen hoy y quieren compartir con nosotros. Ellas mismas se van a presentar ya enseguida y así entonces en Jóvenes para los Jóvenes, hoy en este domingo queremos compartir con ustedes. Bueno, vamos a comenzar aquí por mi derecha. Entonces si podés presentarte, muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Buenas tardes, padre. Mi nombre es Pamela Cabañas. Tengo 27 años y soy profesora luego también en la Academia de la Profe Suji Binader, que este año cumplimos 54 años de trayectoria. Sí, o sea que aquí entonces, un segundito, primero los Cabañas me dijiste, Cabañas, o sea parece que ya somos medio parientes. Parece que son mi tío. Tenemos que hacer aquí, ¿cómo se dice? El árbol genealógico, para ver un poco si por ahí hay algunas raíces. Bueno, y después, justamente cuando ella estaba diciendo, somos profesoras, dice, de la escuela, ¿escuela es o cómo le llaman? Academia, de la Academia Suji Binader. Es muy famosa Suji de hace muchísimo tiempo. Y ahora dijiste, ¿cuántos? 54. 54 años, vamos por el 2020. Ah, sí, 54 años entonces de servicio aquí al país de esta academia tan interesante. Bueno, vamos a seguir conversando nosotros. Ahora vamos a preguntarte un poco cómo te llamas, qué estás haciendo también. Buenas tardes, padre. Yo soy Romina Collante. También fui bailarina y ahora profesora de la Academia de Danza Suji Binader. ¿Y qué quiere decir eso, Romina, de que fuiste bailarina? ¿Que ya no baila más, vio? No, que empecé siendo bailarina. Empecé. Hasta ahora seguimos bailando. Yo pensé ahí, me asusté cuando me dijiste, fuimos bailarinas. Hasta ahora seguimos bailando, hasta que el cuerpo ya basta. ¿En serio? Vamos a seguir bailando. Qué bien. Sí. Che, y al mismo tiempo, ahora ya sos profesora entonces ahí en la academia. Así mismo, Ya. Bueno, ¿y vos qué estás haciendo? Primero una presentación, vos cómo estás estudiando todavía otras cosas, estás enseñando otras cosas, o te dedicas exclusivamente a la parte del arte de la danza. Laboralmente sí me dedico exclusivamente ahora en la parte de la danza, sí. Pero también estudio en la universidad, estudio contabilidad. Y eso, estoy haciendo eso paralelamente. Para cuando el cuerpo ya no resista, ¿verdad? Claro, para complementar. Sí, no, es importante siempre tener, ¿verdad? Otros que nos ayuden también en nuestra propia profesión. ¿Y vos, en qué estás? Sobrina también, ya somos ya parientes. Yo soy profesora parvularia. Ya. Estudié en el Instituto Nacional de Educación Superior, en el ISER. En el ISER, sí. Y también en la Academia de la Profe Suji. Ambos ejerzo. Ya. Por la mañana voy en el Colegio Sol de América. Sí. Ahí el que está en Asunción, en Barrio Obrero. Y por las tardes estoy en la Academia de la Profe Suji Binader. Ya. Ahí como profe de ritmos latinos y danza jazz. Latino y danza. ¿Y ustedes tienen también especialidad en eso? O sea, cada uno busca una especialidad dentro de la danza, digo. Claro. Cada uno tiene así su don, su fuerte, digamos, en su estilo, ¿verdad? Y, no sé, la profe... Vos, por ejemplo, danza latina.
No, la verdad que yo bailo bien todo. Bueno, eso me gustó más ya. No, sí. pero actualmente, ¿verdad? ¿O Actualmente. O sea, ¿estás enseñando eso? Estoy enseñando Por eso y también enseño en otra institución, Ya. enseño danza española. La danza También. española también. Sí. O sea, aquí ya está. Danza latina que está enseñando. Danza española. ¿Y después? Danza jazz. Danza jazz. Sí. Y eso que se puede bailar el jazz. Claro que sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Un Súper movimiento bien. especial, entonces. Sí, aparte de jazz, la danza jazz es muy, muy amplia, que tiene también movimientos corporales, tiene preparación física, es muy dinámico. ¿En serio? Ayuda mucho al cuerpo, la verdad. ¿En serio? Y Bueno, español sí ya es algo más estructurado. Claro. Español tiene su escuela, tiene su programa, así como la danza paraguaya. Claro. Como son las danzas O del sea, ministerio. ¿cómo danzar esta? El otro es más improvisado, entonces. Claro, más improvisado, Porque es más el moderno. jazz luego de por sí, el jazz me parece que de por sí luego es, se improvisa mucho, ¿verdad? El jazz. Sí, es más como tal, libre, en la parte tiene- musical, digo. Sí, tiene varios Sí. estilos. En la danza jazz al menos tiene varios estilos, que cada profesor obviamente elige. Ya. Vos, por ejemplo, Romina, ¿qué estás enseñando? Bueno, ¿Cuál es tu...? Ella era jazz, española y latina. Sí. Sí. Ah. Y ella también. También, yo estoy ¿También? enseñando danza española, danza jazz y ritmos latinos en la academia. Ah, también. También. En la academia, sí. Sí. ¿Y en otro lugar también se les llama a ustedes para enseñar también eso o ahora exclusivamente se están dedicando a la academia? Y tenemos varias propuestas siempre. Yo, por ejemplo, me voy los sábados a Juan de Mena Juan de Mena. a enseñar también. Ahí también enseño danza paraguaya, por ejemplo. Aparte de los que ya mencioné. Vos te vas los sábados hasta Juan de Mena. Hasta ¿A dónde Juan de te vas? Mena. ¿Te vas a un colegio? ¿Te vas a un teatro municipal? ¿Quién te está pidiendo ahí? Es una filial de la academia. Ah, es una filial de la Sí. academia. Es una filial de la academia, sí. ¿Y funciona cuándo? ¿Solo los sábados o de lunes a viernes? Solo los sábados. Solo los sábados. los sábados. Entonces ahí se Sábados encuentran todo el todos día. los niños, todo el día, Sí. todo el día. Así Y entonces te levantas tempranito o ya te vas los viernes ya. Tempranito. ¿Ah, no, sí? me voy, salgo a 5:30 ya. los ¿Ah, sí? sábados, sí. ¿Cuántas horas hasta Juan de Mena? 2 horas por lo menos, ¿verdad? Y en 2 horas y media. ¿Y qué? ¿En tu coche te vas o te llevan o te van en No, colectivo? me voy en colectivo. ¿En colectivo? En colectivo. ¿Y ahí en la entrada te esperan o no? ¿O hay un colectivo que entra luego? Entra y me ¿Ah, sí? bajo ahí mismo enfrente, sí. Enfrente mismo, mira. No tengo vos, que che. caminar nada. Qué sacrificada. Bueno, le felicito, che, le felicito. Bueno, y además, decime un poquitito eso de parvularia. Sí. ¿Cómo va? En el Sol de América vos estabas, ¿verdad? Sí, Me en el Sol de dijiste. América. ¿Y cómo vos llegás a compaginar los dos? De tanto ser una maestra parvularia, porque eso también te lleva mucho tiempo. Están de a 2, de a 3 en una clase. No. ¿Cuál lleva? ¿Una sola? Sí, pero en el Sol de América se hace, en el colegio donde yo estoy, se hace un examen de admisión. Ya. Sí. Entonces ahí son pocos los niños y la atención es más personalizada. Ya. ¿Y cuántos niños por ahí tienen? Y de 14 a 15 nomás. Ah, sí, 14, 15, ya. Entonces un seguimiento bien. Sí. Y entonces una profesora, ¿verdad? Exactamente. Sí, yo ahora más o menos estoy aprendiendo también eso porque yo estoy ahora como director aquí de la Escuela Papa Francisco. Ah. Y nosotros 23, 24 tenemos, ¿verdad? Pero están entre dos ahí que trabajan. No, sí o los sí más tiene que haber un pequeños, sí. auxiliar. Sí, porque exactamente auxiliar le llaman, Sí. así le llaman. Bueno, entonces estamos hablando aquí con estas hermosas damas que nos van a hablar principalmente de la Academia Sully, ¿verdad? Sí, Sully Winader, que es muy conocida, ya 54 años de servicio a nuestra sociedad. Y sobre todo también es muy interesante porque tienen una raíz muy salesiana también. Cuando Sully estuvo aquí con nosotros en otra oportunidad, ella nos explicaba, ¿verdad? Sobre todo desde el salesianito y de toda esta gama de formación que antes se daba, sobre todo en este colegio salesianito, para el arte, para la música, para la danza y en fin, todas estas cosas lindísimas. Bueno, seguimos enseguida y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación.
Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en Medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy vende en 4 ferias de la zona y hasta piensa en comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo creo que fue María. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí hablando de la Academia de Zully Binader. Y por eso tenemos aquí a estas 2 hermosas niñas profesoras ya ahora también que han hecho toda una trayectoria. Vamos a seguir hablando un poco sobre todo. Yo les quiero preguntar, a ver Pamela, comenzamos contigo. Sí, sobre todo, ¿cómo surgió también contigo el aspecto vocacional, digamos? O sea, claro. ¿Cómo vos te sentiste para comenzar a danzar, comenzar a bailar? Acordate que delante tuyo primero le tenés a los jóvenes y le tenés también a los papás y a las mamás. Y entonces para que sepan un poco tu experiencia, sobre todo aquellos que tienen hijos pequeños todavía, para que le vayan entusiasmando y le lleven también por este camino, ¿verdad? Sí. Yo me inicié en la danza a los 2 años. ¿A los 2? A los 2 años. ¿En serio? Mi mamá es docente también. Ah, ya. Entonces, como bien saben, la docente prácticamente todo el día trabaja. Y yo a la mañana, entonces iba a la mañana. Y vos seguís la misma vocación, porque ahora está la docencia también. Sí, pero da gusto enseñarle a los niños, formarla a ellos. Y vos sos parvularia. ¿Y tu mamá qué era?
Mi mamá es de primaria. Todavía, ella es sigue docente. Todavía docente. Ya se jubiló, pero está otra vez trabajando en un colegio privado. Ya. Entonces, sigue. Es muy joven, entonces, ¿para qué quedarse en la casa? No, es cierto. Es muy activa todavía ella. Ya. Entonces, mi mamá me llevó de los 2 años en la academia. Luego me fui a Arte Infantil, que es la Municipalidad de Asunción, que ahí yo tenía danza, teatro, expresión corporal, artes plásticas. Entonces, después de ahí sí ya me fui a la Academia de la Profe Suyi. Ingresé en el 2001 y me recibí en el 2012. Y desde ese entonces fui ejerciendo ya como profesora titular, para decirlo así, en la academia, porque la Profe Suyi llega a un curso, a partir del 7º o 8º curso, la profe ya te lleva como una auxiliar en preballet, que son los más chiquititos, que son las semillitas de la academia. Ya. O sea, cuando vos llegas a un cierto nivel, sí, de tu capacidad, entonces ya te lanza, ¿verdad? Sí, y aparte de eso también te sirve como una práctica pedagógica, entonces vos ya tenés ahí ya una experiencia de dominio con las criaturas. Claro. Porque lo más difícil de enseñar son los niños. ¿En serio? Sí, los niños. O sea, que te obedezcan, que te hagan caso. Exacto. Y lograr con ellos, Claro. lograr con los con mayorcitos, ellos. vos le decís, entonces ya se Claro, queda, te sí. escucha y después ya hace lo que le decís. Al niño, Vos si está cansado, no le vos interesa. tenés que ser dinámica. Ya, Vos con los niños tenés que ser dinámico, buscar estrategia, vos tenés que verle su lado para que ¿En ellos serio? puedan aprender. Pero los niños pues más rápido también aprenden, Claro, ¿verdad? sí, los ¿Sí o niños no? son súper rápidos, muy Súper veloces, rápido, sí. ¿verdad? Nosotros somos más duros. Sí. Bueno. Y después, el tema de la danza es, si a vos te gusta, vos podés seguir con el baile. Pero si los padres le llevan a su hijo en la danza, forzado, sí. Pero a los 2 años vos te llevan forzada. No. Y claro, a los 2 años pero vos ya vas a decidir. Y sí, seguramente. Después nomás O que sea, yo le hinchaba claro, a mi mamá para que me lleve sí o sí. O sea, te gustaba, ¿no? Claro. Así, claro, instintivo, etcétera, te iba, danzaba, ¿verdad? Sí, pero personalmente yo digo que los niños deben tener alguna actividad aparte del colegio, porque son muy activos, tienen mucha energía, y si vos le tenés a los chicos así todo el día en tu casa, ellos ven televisión, juegan al play. Y se quedan con eso, ¿verdad? Sí, se quedan con eso, nomás tienen toda una energía acumulada y pues vienen en el colegio, explotan. En serio. Sí. Bueno, ese es entonces un lindo, una estrategia pedagógica. Sí. Y vos, Romina, contame vos de tu vocación, cómo comienza. Ella a los 2 años, y vos a los 0, dice. No, yo me inicié a los 3 años. A los 3 años. Me fui también primeramente a un taller que se hacía baile, danza, canto, teatro, todo junto. Luego se cerró. Eso a los 3 años. A los 3 años inicié. Estuve hasta los 4 más o menos. Y después, como se cerró, me quedé, y después una vez mamá me preguntó si quería volver a estudiar danza específicamente. Y le dije que sí, y así ya se fue averiguando, y cerca de casa estaba la Academia de la Profe Suyi. Entonces ahí empecé otra vez. ¿De qué barrio sos vos? Barrio Obrero. Barrio Obrero, bailan del club. Capital del sentimiento. ¿Qué fue eso? Barrio Obrero, capital del sentimiento. Y así, entonces ahí inicié en el 2005, más o menos, y culminé en el 2015. En el 2015 terminé, porque me acuerdo bien que terminé el colegio, terminé también la ¿En serio? Y después realicé mi tesina, mi tesis, y finalmente me recibí de profesora superior en el 2018. Bueno, y contame un poco, ya que entramos un poco en ese tema, ¿cuál es un poco el proceso? Ya que dijiste terminé. O sea, hay todo un proceso entonces para la formación en la danza. A veces como que asusta, ¿verdad? Pero es una carrera bien larga. Es una carrera larga, pero es muy admirable. Vos dijiste 2000, ¿comenzaste? 2005. 2005 y terminaste 2000, 10 años. En realidad son 12 años. 12 años. 12 años. Vos entonces fuiste medio adelantando ya algunas cosas. Pasa que yo era muy... Wow, ya, mentira. Entonces yo el primer año que Me gustó eso, ya demasiado por encima, ya le superaba lo ya. Sí, y dice que el alumno tiene que superar al maestro, dice. No, mentira, el primer año yo hice 2 años. Ya hice algo que se llama admisión, por mi edad y por mi capacidad. Ya. Bueno, son 12 años de carrera. Cuando vos llegas al 9º curso, empezás a hacer tus prácticas pedagógicas, prácticas docentes.
Sí. Que son entrar a las clases, así mismo como hace un docente, tiene que hacer su práctica escrita, su práctica, ¿verdad? Sí. Y son 3 años de esas prácticas. 3 años. 3 años. Va sumando y es por danza española, danza paraguaya, danza clásica. Ya. O sea que son... O sea, en cada año también te dicen. Claro. Te dicen. El noveno, te doy un ejemplo, padre. Sí, el noveno vos haces 10 prácticas de cada área. Ya. Y tenés que tener 10 prácticas. Y así se va sumando décimo, un décimo. Bueno, ¿y quién te controla? Por ejemplo, ¿quién te tiene que decir si vos bailaste bien, si hay todo un examen especial? Ahí tenemos exámenes. Tenemos exámenes a mitad de año y a final de año que vienen interventoras fuera de la academia, o sea, son profesoras habilitadas también por el ministerio. Entiendo. Que se van a tomarnos el examen siguiendo, porque tenemos un programa también que nosotros desarrollar. Ya. No es que hacemos nuestras clases, así sino no va que, por tenemos un programa que seguimos del ministerio. Y a ver si funciona. Pamela, decime, espérate, ya preguntar primero. Después vos me vas a decir, pero yo quiero saber otra cosita. Dale, decime. Ya que estamos sobre esta cuestión que vienen interventores, interventoras, etcétera. Hay también así algunas, vamos a decirle, entre comillas, medio competiciones, por ejemplo, entre academias, porque deben haber muchas academias de estas cosas, ¿verdad? De danza, del arte. Porque viene una interventora, mira y dice, mira, esta academia está espectacular, o le pone un cierto punto, llega a 10, a 8, a 9. La verdad que cada academia se gana su trayectoria y su ética profesional, diría yo, padre. Ya. No hay tanto de competencia. Sí. Y tampoco no hay esa mala onda entre academias. ¿En serio? El MEC dicta a la interventora que tiene que venir a examinar tu trabajo, tu clase, ¿verdad? Claro. Y viene, pero la interventora suele hablar al finalizar cada examen, suele dar ella su opinión, pero siempre es para positivo. Ya. Nunca es algo negativo. Claro. Y tampoco en sí a la profesora misma lo que le da es algunos cambios a seguir. Le dice o te dice la interventora, yo creo que tenés que hacer tal y tal cosa. No es que te juzga. Entiendo. Eso, por ejemplo, claro, o sea, te anima porque si no, pues te vas a animar y te vas a sangata y te vas a caer, ¿verdad? Claro. Porque... Y también las personas, nosotras las docentes somos las que sabemos el día a día con tal y tal alumno, ¿verdad? Claro. Y con tu grupo de alumnos. Entonces ella solo viene ya a examinar algo que en julio vos diste en 6 meses y en diciembre otros 6 meses. Ella viene solamente ya a examinar la clase en sí, pero nosotros somos los que día a día hacemos las estrategias, buscamos las formas para que a los chicos les lleguen los aprendizajes. Ya. Bueno, qué interesante, estamos hablando aquí con estas dos hermosas profesoras, ahora yo ya digo ¿verdad? Así también porque son también de la Academia Sully Vinader, donde ellas se han formado y ahora también continúan enseñando esta arte tan interesante. A ustedes, queridos papás, mamás que están viendo también, que se entusiasmen a sus hijos, a sus hijas también, para que tengan siempre algo lindo, ¿verdad? Algo lindo, porque las cualidades que tenemos que desarrollarlas. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco,
4 años evangelizando y educando. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y hoy estamos hablando aquí con dos profesoras de la Academia de Sully Binader. Aquí le tenemos a Pamela y a Romina. Bueno, Romina, explícame un poquitito, a ver, ¿cómo es esta cuestión de las danzas y cómo se comienza, por ejemplo, no sé, la danza española o se comienza con la danza paraguaya o cómo es esta arte, ¿verdad? Para comenzar con los más pequeñitos, ¿verdad? Porque también seguramente que hay algunos que entran ya siendo más grandes. Yo, por ejemplo, con mi edad, yo puedo entrar todavía. Claro que podés, ¿En serio? Sí. Y 10 años, entonces me va a llevar ya no sé si ya tenés fuerza en mis músculos. Igual podés hacer como hobby. En serio, como hobby. Bueno, ¿cómo hacen este proceso, Romina? Bueno, nosotros en la academia tenemos clases para niñas a partir de 2 años. Inician en lo que sería pre-ballet. En pre-ballet nosotros tenemos danza clásica, danza española, danza paraguaya, danza árabe, danza jazz y ritmos latinos. Bueno, esos 6 ritmos las niñas ya empiezan a aprender desde chiquitas. Entiendo. Tenemos obviamente dividido en tiempos y en clases. Pero, y decime, Popeo, entonces son muchas profesoras que están ahí ayudando. Sí. Auxiliares, digamos. Así mismo. Yo soy una de las profes de pre-ballet, ayudante de la profe Suji, que hasta hoy en día está en aula. ¿En Con serio? toda su trayectoria, ella sigue estando en aula, ella nunca nos deja, ella siempre sigue controlando porque es ella la que sabe realmente cómo toda la didáctica. Sí, ella sigue siendo nuestra mentora 100% en las clases. Linda. Y aparte están las otras ayudantes, alumnas también de la academia que a partir de cierto curso ya están también ahí ayudando. Entiendo. Así mismo. Después de pre-ballet, ya cuando iniciamos el primer año ya académico, cada alumna o cada mamá ya elige qué danza seguir, ¿verdad? Aparte de esas 6 danzas que mencioné, también tenemos danza contemporánea, tenemos danza argentina, tenemos otras
ya se hacen horas extras de equilibrio, por ejemplo, que es para la gente que quiere alzar más botellas. ¿En serio? Una clase exclusiva para eso. Para eso, equilibrio. Sí. Y uno tiene que estar bien equilibrado para eso. Así mismo. Después también ¿Y vos alzás también botellas? Alzo, padre. ¿Cuántas botellas alzás? Hasta 4 yo llego. Hasta 4. ¿Y hasta cuánto se puede alzar? 18. ¿18? Sí. ¿Hay algunas? Hay gente que alza 18 ¿En serio? botellas. ¡Qué bárbaro! Así mismo. Pues tiene que tener mucho equilibrio entonces. La profe Pame es una de las que alza muchas Pame, botellas. ¿vos cuántas botellas alzás? Yo llegué a alzar 10 botellas. 10 botellas. Sí, pero para el aniversario de los 50, 7, porque vos tenés que tener una práctica constante para alzar las botellas. ¿En serio? Sí, con la práctica. ¿Y de qué depende? A ver, decime, ¿de qué depende? Explícame por eso de alzar botellas ahí. Vos tenés que pensar en tus botellas que están arriba. Y el todo equilibrio. Eso. Es el equilibrio. Pero después ya se vuelve algo normal. Sí, ya se vuelve algo normal. O sea, vos ni y sentí vos que vas tenés. probando, vos subís una botella, otra botella, pero todo es con práctica. ¿En serio? Sí, todo es con práctica. Y a ver, vos, decime, vos, ¿cómo vos hacés el juego? ¿Cómo vos sentís ahí en el medio de tu cabeza? Y nosotros hacemos, primero se inicia el equilibrio con canastita, con una canasta, y luego pasas a cántaro. Vos y después de cántaro pasás a botella. ¿En serio? Sí. O sea, hay todo un orden también. Proceso, sí, es un proceso. No de una vos tenés que ponerte la botella y después te hace mal a la columna. Entonces, es todo un proceso. Y ¿Por qué te hace mal a la columna? No entendí eso. ¿Qué pasó? Y por el peso. Por el peso. Y vos tenés que estar siempre erguida. Por más que vos bailes, vos tenés que estar siempre, tu cuello tiene que estar erguido. Ya. Siempre tiene que estar recta. Sí, es así. Claro. Como un gusano. No podés estar así. Y ahí vos vas probando. Sí. Pero todo es con práctica. Y en la Academia de la Profe Suyi nosotros tenemos días específicos que solamente hay equilibrio. ¿En serio? Sí. Todo un día se pasa solo con equilibrio. Solo con equilibrio. Así como los jugadores, por ejemplo, solamente picadita. Sí, exacto. Todo un día picadita, a ver si se hace. Algunos ni 12 ni 13 y ya se les cae la pelota, ¿verdad? Exacto. ¿Y a usted se les cae también la botella? Sí. ¿Y se quiebra esa botella o no? ¿O sí, se rompe y se vuelve a comprar. ¿En serio? Ya. O sea, son botellas de vidrio. De vidrio. Son las botellas. Y a vos, Romina, ¿qué es lo que más te gusta de las danzas que vos practicabas, que vos bailabas? Todo lo me dijiste así, pero siempre hay algo, sí, claro que sí. Hay algo que siempre nos gusta más. Es muy difícil realmente la elección, pero así en mi número 1 está la danza española. ¿Española? Sí, la danza española. Con ese tac que hace con la mano, o ese es una de las tantas. La danza española es muy variada, muy variada. Tiene escuela bolera, escuela flamenca, escuela regional, estilización, tiene muchas divisiones otra vez la danza española. Sí. ¿Y cómo uno aprende todo eso? ¿Cómo uno sabe todo eso? Y dentro del programa está desarrollar cada una de esas escuelas dentro de lo que es la danza española. Ya. O sea, nosotros tenemos clases específicas para cada. Ahora, y en eso hay como algo escrito también, ustedes tienen escrito, tienen los pasos que se tienen que hacer, como una partitura, por decir, en la música vos ahí lees una partitura tú y seguís. Eso también así es en la... Cada profesor tiene el programa donde se desarrollan los pasos y todo eso. Los alumnos, no. Ellos solamente la práctica, ya después cuando Solo la práctica. Sí. Pero nosotros tenemos también parte teórica. La danza no es solamente práctica, también tenemos parte teórica. Sí. Al alumno, o sea, dentro del programa que el maestro desarrolla, está una parte teórica donde se le tiene que dar al alumno, ellos tienen que estudiar. Ya. Por ejemplo, las danzas. Pero eso sería un poco estudiar sobre la historia, esas cosas sí, sería la práctica. Pues yo lo que preguntaba era, por ejemplo, que te escriban el libro. Un paso adelante con la derecha, uno a la derecha, esas cosas no te explican. Eso, por eso es solo la práctica y la profesora le tiene que mostrar. Eso a partir del 9º curso con las prácticas de la enseñanza que te había comentado, padre, que ellos y ella van escribiendo sus clases. Sí. Incluso se usa como, ¿cómo se dice? Como una forma didáctica que ya en los cursos más elevados o a partir de 3er, 4º año, donde los profes le dicen, van a escribir los ejercicios y le llevan escritos los ejercicios al profesor como para ayuda a memoria, digamos, del alumno, para que no se olviden. Claro, por eso, porque yo algunas veces veo que hay, por ejemplo, eso de Michael Jackson, por ejemplo, ¿eso entra dentro de lo moderno o no entra dentro de lo moderno? Entra. Estilo libre. Porque, viste, yo hay estilo libre, no, pero yo veo...
por ejemplo, 20, 30 que bailan, pero todo igualito. Así. A eso es lo que yo me estaba refiriendo. ¿Cómo aprenden para que hagan todo el mismo gesto, etcétera? Y es cuestión de práctica, padre. Llegar a la igualdad entre tantos alumnos, entre tanta gente, es cuestión de práctica. Práctica es ver detalle por detalle en cada ensayo para que todo sea... Por eso eso todo milimetrado así. Es así, ya. Es horas y horas de práctica. Y en este sentido, ¿cuál sería el más difícil para hacer así una que sea menos improvisada? O sea, en el sentido improvisado yo digo que cada uno baila como quiere. Algo en el cual todos tenemos que bailar igual. ¿Cuál es el más difícil? Para mí sería la danza clásica, pero en un sentido, o sea, la danza clásica, la que es ya los ballets. Sí. Para mí sería eso. Pero sí. Porque la danza clásica otra vez puede ser neoclásica, puede tener variaciones, pero más la danza clásica. Ya. Eso es lo que más entonces sería difícil. Bueno, y vos, querida Pamela, que somos parientes y no nosotros, me vas a enseñar a mí después, ¿verdad? Claro. Bueno, decime un poquitito, dentro de la danza clásica, en este sentido, ¿cómo ustedes buscan quiénes son los alumnos que verdaderamente pueden después seguir en eso? Porque antes que no todos pueden hacer cierto estilo de danza. Sí. Algunos valemos más para danza paraguaya, de popoí o lo que sea, no sé. Y otros, por ejemplo, el tango. Tango, por ejemplo, es dificilísimo. O sea, yo veo, no sé. Y la danza clásica también. Sí, la danza clásica es difícil, la verdad. Tiene más condiciones. La bailarina que se va a dedicar solamente al ballet, a bailar, por ejemplo, tiene que tener muchas más condiciones, tiene que tener otro ritmo, su postura tiene que ser diferente, tiene que tener técnica, tiene que tener líneas de pies, líneas de brazo. Claro. Es más difícil, pero nosotros en la academia no es que seleccionamos. No seleccionó usted. No, ya. Más bien... Pero imagínate vos, si viene como decimos, yo quiero jugar fútbol, pero soy un tronco y me voy y yo digo, yo quiero esto. Pero vos sos el director técnico y te das cuenta que no va a funcionar en tu equipo. Pero y entonces, y vos en tu danza, vos te das cuenta y te dices, se le da oportunidad. Claro, en la academia no hay distinción alguna. Claro. Nosotros, por ejemplo, en la academia tenemos niñas con necesidades especiales, nosotros también tenemos niñas en la academia y no se le discrimina, es más, a ellas se le ayuda y se le acepta tal y cual como son. Bueno, pero aquí entonces ya estamos a dos niveles, ¿verdad? Claro. O sea que la academia ya de por sí como diciendo, bueno, viene y es una ayuda y espectacular y vos te sentís feliz, listo, y seguí adelante. Claro. Pero yo cuando hablo a un nivel profesional, ¿verdad? En un sentido de que, por ejemplo, tengo que hacer una competencia en Rusia de ballet clásico. Claro. Imagínate. La profe misma se da cuenta que si su alumna tiene muchas condiciones, se acerca a la profe suya y le dice, fulana, la alumna tiene muchísimas condiciones, su fuerte es el clásico, profe. Vamos a ayudarle. Entonces lo que hace la profe Suyi es, aparte, hace horas extras con otros profes y le van preparando para los concursos, porque ahí lo que uno va y demuestra su talento en sí. En los concursos. Y así, siempre hay un apoyo constante con la directora, siempre es alumno, maestro, director. Y justamente sobre eso y terminamos este bloque. Romina, decime un poquitito, ¿cómo ustedes se sienten ahí dentro de la academia? Porque si están 15 años, no sé cuántos años, todas juntas ahí, y después se ve antes de su mamá, su papá, todo el mundo va también ahí. ¿Cómo poco se formando ese ambiente de la academia? Y realmente nosotros nos sentimos como una familia. Nosotros siempre decimos ahí en la academia, somos una familia, así mismo. Yo creo, ¿y realmente se siente eso? Así mismo, se siente eso. Todo el mundo le dicen tía, tío seguramente, ¿verdad? Así es. Con todos, con las mamás de las más chiquititas, de las mamás de las más grandes, con las que ya no están igual, con las que ya terminaron. Todo es sigue existiendo ese vínculo. Bueno, entonces estamos hablando con estas hermosas chicas que vienen de la Academia de Sully Vinader y nos están explicando y compartiendo sobre todo eso tan hermoso que ellos desde pequeñas han iniciado, ¿verdad? Sobre todo desde la parte de la danza. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trillizos y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en Medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos dialogando con estas hermosas niñas de la Academia Zully Binader que vienen a compartir con nosotros. Ustedes ya escucharon lindas experiencias. Ciertamente que aquí podríamos muchas más preguntas, ¿verdad? Hasta yo les quiero preguntar, a ver un poco, Pamela y Romina, les quiero hacer esta pregunta y después me van a dejar un mensaje ya al final de este bloque de toda esta experiencia que ustedes estuvieron haciendo y siguen haciendo, ¿verdad? En la Academia de Zully Binader. ¿Qué es lo que verdaderamente a ustedes les ha hecho crecer más en este camino de su formación? ¿Qué elementos que ustedes fueron pasando ahí dentro de la academia les ayudó a crecer como personas? Y la experiencia. La experiencia La experiencia que uno tiene con cada grupo.
cada año es diferente. Ah, ya. O sea, al relacionarse siempre Exactamente. eso te hace aprender de nuevo. No es que siempre están con la misma persona. No. Sino que un año te puede venir un grupo que aprenda enseguida y vos podés volar y hacer cosas maravillosas. Y otro año te puede venir un grupo que es muy heterogéneo, que vos tenés que practicar y tener que tener un apoyo constante. Ya. Pero siempre es satisfactorio a fin de año. Ya. No es que te frustras como docente o te sentís mal. Claro. Y a vos, Romina, es lo que más te hizo crecer así, desde chiquitita también vos, ¿eh? Sí, desde chiquitita. Yo creo que la constancia, la perseverancia, la disciplina, todos esos valores que uno va adquiriendo durante toda la carrera. Se necesita disciplina. Mucha disciplina. La danza es una disciplina. ¿Así? Sí. Es una disciplina. Así mismo. ¿En qué sentido tenés que disciplinarte? Que si vos querés o te gusta realmente, te vas a ir a clases, no vas a faltar, vas a irte ahora, vas a cumplir con con todas tus responsabilidades. Aparte de lo que vos tengas en la escuela, aparte de lo que vos tengas en la facultad, vas a igual organizarte y vas a disciplinarte en ese sentido y no solo tener que elegir una de las dos cosas. Y vos cuando estabas en el colegio, por ejemplo, en el colegio por ahí iba a haber alguna fiestita y te llamaban y te pedían que baile Romina porque ella es luego de la academia, ¿o no? Sí. Sí. Ya te conocían Sí. ya, tus compañeros, compañeras. Cuando estaba también en el colegio no me gustaba tanto bailar. ¿En serio? Sí, ¿Y pero por qué, igual pico? bailaba. Y no decían, No sé. pero vos es puya, más Romina, me decía, ella No. solo en la academia, ¿eh? No decían eso, pero no me gustaba tanto bailar en el ¿Ah, sí? colegio, pero igual bailaba. No era nomás tanto de mi agrado. Ah, sí. Pero- ¿Y vos, Pamela? Yo sí. ¿En tu escuela? Yo en cualquier lado bailaba. ¿Así? Yo no tenía los Te problemas de pedían nada. ahí y ya te iban ya. Sí. Pero sí. ¿Y en el colegio qué más te pedían para bailar? ¿Música paraguaya? Música y sí, alzar mis botellas. ¿Ah, sí? Las Sí, botellas. eso es lo que más Vale. nos pedían. Pero si uno se va a dedicar luego a la danza así por vocación y porque te gusta, vos luego sacrificás muchas cosas. Ah, sí. No, yo sacrificaba 15 años, sacrificaba fiestas, sacrificaba cumpleaños, todo, porque es una disciplina, la verdad. Y otra cosa, y Romina, ¿vos en tu casa también practicabas? ¿O generalmente se practica solo cuando uno va a la academia? No, hay muchas cosas que vos podés ir perfeccionando en tu casa. ¿En serio? Qué sé yo, en algunos estiramientos que vos podés hacer diariamente ya. o practicar tus castañuelas o los zapateos, o sea, el equilibrio mismo puedes practicar en tu casa. Ya. Hay muchas cosas que uno lo lleva a la casa y si, por más razón si le cuesta. Ya. Si es algo que te está resultando difícil, Claro, entonces lo llevas practicar para practicar mucho. en tu casa. Sí. Sí. ¿Y uno siente vergüenza o no cuando se va a presentar en público? Al comienzo sí, a mí no me pasó. ¿No te Pero pasó? No. No. Oh, solo hasta lo así, Sí. lo salía lo ya. Sí. No sé, es que la profesora siempre me decía que era muy apasionada. con ¿En serio? bailar. Entonces... Es no el tenía famoso esa dificultad. donaire que dice, ¿verdad? Pero sí, hay a chicas que sí le cuesta al comienzo bailar, son Ya. tímidas, pero eso pasa pasa después. Claro. Sin Después vos te problema. metés en tu mundo ahí sin pensar Claro. tanto de quién está delante, ¿verdad? Sí, así mismo. Sí, Ese uno es un va- poco. ¿Y vos, Igual Romina? los nervios siempre están. Ah, sí, los nervios están. Competencia y Sí. eso, por más de que vos... Competencia, sentís- cuando hay competencia. Sí. Ustedes Sentís participaron. así. ¿Vos alguna vez? ¿Dónde competiste, Romina, vos? En varios lugares. ¿En serio? Llegamos Dentro y a... fuera. Yo sí, con la academia llegué a irme a Brasil, Argentina, a Cancún. Fue la última vez que... Pero no ahora en la última este vez. tiempo del coronavirus. No, ¿verdad? ya fue el año pasado. O si no, Ya cuarentena. fue el año pasado, no. Esa Pero era- eso también es algo, Sí, es una sí. oportunidad que te da la danza, Ya. viajar, conocer, ganar experiencia tanto dentro y fuera del país. Claro. No, y eso es lindo, ¿verdad? Sí. Y más todavía cuando te vas frente a otro público, ¿verdad? Claro, otro Totalmente público, diferente. otro jurado, otras Otro jurado, caras donde ¿verdad? no conoces. ¿Y ganaron algo ustedes por ahí también? Sí, ¿Sí? muchos premios. Muchos premios. Sí. Gracias a Dios, siempre que nosotros salimos con algo volvemos. No, Yo volvemos siempre, con la eso es lo mano que veo, ¿verdad? O sea que todos los paraguayos cuando salen afuera siempre traen premio, primer puesto. Y nuestra selección paraguaya siempre último lugar. Y Es ya. grande, ¿por qué lo que en el fútbol no podemos? Y son los que más apoyo tienen encima. ¿verdad? Y todos son los que viven ahí medio en el barrio obrero tuyo, Gina, ¿verdad? Bueno, entonces estamos así compartiendo. Hay más cosas tan interesantes que podemos saber y les preguntamos que ellos viven en el día a día, ¿verdad? Primero, cómo han comenzado
Y esto es lo lindo, ¿verdad, queridos jóvenes, querida familia? Para que nosotros podamos incentivar, ayudar verdaderamente a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Hay tantos talentos y aquí estamos viendo cómo ellos van creciendo y tienen lindas perspectivas también para el futuro. Bueno, les pregunto eso último. ¿Qué pensás en 2 palabritas y un mensaje para toda nuestra gente? ¿Qué también, Romina, ustedes le quieren decir un poco a nuestros jóvenes y a nuestras familias? Bueno, que si a ustedes les gusta bailar, si les gusta el arte, o no solo la danza, si les gusta cualquier otro tipo de arte, otra disciplina, que se animen a hacerlo, a intentarlo, que no se queden en el qué va a pasar, sino que lo intenten, que por más que les salga mal, van a ir mejorando a lo largo del tiempo con esfuerzo, dedicación, y si realmente les gusta, tienen amor a eso, van a llegar muy lejos. Qué alegría. Bueno, ¿y Pamela? Ella dijo casi todo, ¿no? También eso, ¿verdad? O sea, insistir en la disciplina. Sí, así mismo. Y a los padres también. Que si su hijo le gusta bailar, que le lleven a la danza. Si a su hijo le gusta cantar, le gusta pintar, ya sea cualquier arte, cualquier deporte, que lo lleven, porque eso también le da seguridad al hijo, te digo. Claro. Ya con los padres. Y siempre que los padres apoyen a su hijo. Eso es importante. Sí. Muy importante. Muy bien, entonces agradecemos aquí que han venido a compartir con nosotros. Y como siempre ustedes saben, Jóvenes para los Jóvenes, concluimos con una reflexión desde la palabra de Dios. En esta oportunidad, más o menos con el caso que estamos aquí nosotros reflexionando, con esta academia de Sully Vinader, leemos desde el Éxodo capítulo 15, el canto de Miriam y la danza de Miriam. Esto sucede después de que el pueblo de Israel haya pasado el Mar Rojo, que es en el capítulo 14 del Éxodo. Ahora nos encontramos en el capítulo 15 y dice lo siguiente: y Miriam, la profetisa, que era hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril, y todas las mujeres iban detrás de ella con tamboriles y danzando. Y Miriam repetía: canten al Señor, que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. Y así sigue entonces después el canto de Miriam, después de este triunfo que el pueblo de Dios, ¿verdad?, del pueblo de Israel, pudo vivirlo a través del atravesar el Mar Rojo, esta victoria tan grande contra el faraón, contra los egipcios, que después quedan allí en el Mar Rojo, todos muertos, con la gracia de Dios, evidentemente. Pero aquí lo lindo es lo que hace Miriam, o sea, Teala Teshacuágina, cómo nosotros agradecemos al Señor por nuestra vida, cómo nosotros agradecemos también a Dios por todos los beneficios, las riquezas que el Señor nos da. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar hacer también como familia, como jóvenes, darnos cuenta de las cosas tan lindas que Él nos ha regalado. Y así, entonces, prorrumpimos en el canto y sobre todo en la danza, que son manifestaciones del corazón, manifestaciones más profundas que el hombre tiene. Y esta es la forma como nosotros lo manifestamos para nuestra familia, para nuestra sociedad y, en fin, para que nosotros mismos entonces nos sintamos tan bien y realizados. Nos despedimos de esta manera de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Le agradecemos una vez más entonces aquí a Pamela, a Romina. Cuando quieran, estamos aquí. Este programa es de ustedes, queridos jóvenes, los que quieran venir siempre aquí a mostrar también las cosas lindas que ustedes tienen, les esperamos. Y ahora les doy la bendición final y que tengan un buen domingo. Y así el Señor llegue hasta la casa y el corazón de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que Dios les bendiga a todos y hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de